Muy buenos días a todos, todas y todos los que nos están mirando en este momento. Estamos hoy en el Congreso Americano de Mediación. Yo soy Valentina Muñoz Rabanal, soy activista juvenil feminista y defensora de los derechos digitales. Soy de Chile y hoy seré la moderadora de este panel. Me disculpo de antemano por mi voz, estoy súper resfriada, pero voy a darlo todo para que podamos comunicarnos de la manera más efectiva posible. Hoy queremos saludar a todos los que nos están viendo en esta transmisión en una nueva jornada del Congreso Americano de Mediación. Ya esta es la tercera edición y un punto de aprendizaje y reflexión en que distintos países de la región latinoamericana pueden proponer conocimientos, herramientas y experiencias que permitan consolidar la paz y el acceso a la justicia, un tema súper contingente, sobre todo de los contextos que estamos viviendo dentro de nuestro territorio. Extendemos también este mismo cariño a nuestras y nuestros presentes hoy expositores, empezando con Rodrigo Ramírez Pino, doctor en Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenos días, Rodrigo. Muy Lorena buenos Donoso días. Abarca. Lorena Donoso Abarca, magíster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Lorena. Buenos días a todos. Un gusto estar acá. Patricio Urriola Abayay, director ejecutivo de la Fundación Abriendo Datos. Buenos días, Patricio. Mucho gusto, Valentina. Un saludo a todos. Sí, la idea es que puedan ir viendo al tiro las caras y los nombres, aunque ya tienen los nombres abajito. Carlos Carrasco Muró, curator de Global Shapers Hub Santiago y asistente de investigación en gobernabilidad del PNUD. Gracias, Valentina. Muy buenos días a todas y a todos. Daniel Saror, magíster en Derecho Económico y doctora en Derecho de la Universidad de Chile. Hola Valentina, hola a todos y a todas. Muy buenos días. Y por último tendremos a María Isabel Cornejo Plaza, doctora en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que tenía unos pequeños problemas de conexión, así que es probable que se nos sume ya con todo a cuando ella le toque participar, que es justo en el cierre. Pero ahora la tenemos conectada, ¿sí? Ya, perfecto. Buenos días, María Buenos Isabel. días, no sé si me escuchan todos. Buenos días todos y todas. Perfectamente, sí. Perfecto. Gracias. Bien. Sí, muchas gracias expositores, muchas gracias a la gente que nos está viendo y en este momento ya quiero invitarles a poder desarrollar una jornada de discusión y crecimiento mutuo. Agradecemos también a Flaxo Chile y a la Fundación Abriendo, quienes realizaron los esfuerzos para la coordinación y publicación de este texto, así como la conformación del grupo de los expositores. En este panel vamos a hablar de Carta Magna Digital, Sociedad de la Información y Tercera Ola de Datos Abiertos, que está titulado al igual que su libro y se encuentra enmarcado en el actual contexto sociopolítico que vive Chile a través de la construcción de una nueva constitución que involucre las reales necesidades de la ciudadanía, entre ellas los digitales claves para una sociedad más y mejor informada y que pueda hacer valer sus derechos en esta materia. Bueno, como saben, en Chile estamos viviendo un proceso de nueva construcción de nuestra Constitución, por eso es tan importante que empecemos a ver cuáles son estos mínimos comunes, como se les dice, un punto de partida y desde ahí empezar a construir lo que en este momento estamos viviendo como la cuarta revolución industrial, que está enmarcada totalmente en el mundo digital. Así que en cuanto a la participación como tal, ya lo saben, pero cada participante tendrá 7 minutos para referirse a su tema y se realizará en el mismo orden de presentación que indiqué anteriormente. Primero Rodrigo, luego Lorena, Patricio, Carlos, Daniel y María Isabel Cornejo. Así que, sin más que agregar, le cedo la palabra a Rodrigo Ramírez. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias a quienes me acompañan en el panel. Siempre es bueno estar con gente que sabe más, mucho más que uno, porque así uno está en un constante proceso de aprendizaje. Así que muchas gracias por este panel y al Congreso Americano de Mediación por la invitación de poder compartir algo de lo que hemos escrito o de lo que hemos propuesto en el debate para poder construir una visión común de un cambio de matriz, ¿no? Chile está dando precisamente
y así lo reflejamos de manera colectiva en un texto que está en proceso de co-construcción. Ahí nosotros levantamos un par de propuestas que tienen que ver con varias cosas, algunos titulares. El principal es que no existe en la humanidad mayor cambio que los cambios que producen precisamente la tecnología. Los cambios tecnológicos han tenido, por la historia de la humanidad, el mayor impacto en el bienestar individual y colectivo. Por tanto, una carta magna no puede abstraerse, ¿no?, de lo que significa la tecnología, sus usos, su impacto y como habilitador, en este caso, de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Estamos frente, en nuestro país, a un nuevo chasis institucional que tiene que ver con un nuevo pacto social. Eso un poco fue el mandato, ¿no?, de una nación, ¿cierto?, que estaba absolutamente contraída, una sociedad que está en tensión, y que una vía institucional fue precisamente el poder convocar a un país a diseñar su futuro a través de esta nueva constitución. Inédita, ustedes ya saben, 155 ciudadanos y ciudadanas que hoy día están pensando, ¿cierto?, estos pilares fundamentales de la nación, y que tiene que ver con este pacto social y un Estado social que asegure derechos y un nuevo régimen político. Un régimen político cuando la crisis de representación es latente, es evidente. Por tanto, tiene varios desafíos en términos de institucionales y de manera del núcleo central de la propuesta, ¿no? Un nuevo pacto social, un nuevo Estado social que asegure derechos y un nuevo régimen político y una nueva gobernanza como consecuencia que permite, entre otras cosas, el desarrollo digno, un bienestar digital con umbrales que puedan permitir al ciudadano mantener un buen desempeño social. Yo diría como 4 elementos fundamentales. Como de entrada, en el prólogo, los cambios tecnológicos han impactado de manera individual y de manera colectiva. Estamos frente a un nuevo pacto social, estamos frente a un deseo de un Estado social de derechos y entre ellos una nueva gobernanza que permita el desarrollo digital del país. Yo creo que esos son como los pilares fundamentales. Nosotros en Flaxo hicimos un trabajo junto con el Observatorio de una nueva Constitución y hicimos un análisis de todas las propuestas de quienes en su momento eran los constituyentes. Levantamos más de 32.000 propuestas presentadas por los candidatos y candidatas constituyentes y cerca de 500, entre 500 y 600 propuestas tenían que ver con lo que estamos conversando hoy día, ¿no?, que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la investigación, y había muy asentada la promesa, propender a un desarrollo tecnológico y establecer derechos tales como el acceso universal a Internet, una mejor conectividad para el país y también el resguardo de la ciudadanía frente a la tecnología actual, tales como la desconexión, el derecho a la intimidad y la seguridad digital de los datos personales. Por tanto, no estamos tan equivocados en el sentido de poder hacer match con algunos deseos que ya en las propuestas de los constituyentes estaban en la discusión pública. Recordemos que en Chile existen ya 2 iniciativas que se discuten en el Parlamento que tienen que ver con Internet público. Se lleva 4 años discutiéndose en el Parlamento y 6 años Internet como el acceso a Internet como derecho humano. Por tanto, no es tampoco una conversación que ha estado ajena a la conversación legislativa. En este texto ustedes van a poder encontrar varios, ya cada panelista lo podrá expresar mucho mejor, pero se resume, además de este nuevo chasis institucional, que frente a los temas de bioderechos, de la medicina genómica, de la inteligencia artificial, de los neuroderechos, de la neurotecnología, del transhumanismo, del poshumanismo, hay ciertos elementos fundamentales que aseguren, ¿cierto?, una sociedad habilitada para enfrentar estos nuevos desafíos como el acceso universal, la seguridad y protección de los datos, el derecho a los derechos humanos y confianza digital, la privacidad y el control y el consentimiento, la transparencia, la portabilidad, la interoperabilidad, un gobierno digital abierto, un campo nivelado, el e-commerce y las transacciones comerciales, el uso ético de los datos, con valor público, más democracia, más libertad de expresión, enfrentar los temas de odio y extremismo violento, la responsabilidad y los deberes digitales y la inteligencia artificial al servicio del bien común.
los derechos a la información, fomentar el pluralismo, la diversidad de los medios, el valor público de la información, los datos abiertos, los derechos al acceso a la información, los datos abiertos con propósito, la utilización de los datos, la sostenibilidad de los datos abiertos, el impacto económico de la utilización de los datos, el valor del dato como insumo intelectual, el mercado de los datos personales, el Estado y la regulación con fines públicos, una institucionalidad moderna precisamente que pueda proteger y ser garante de esta protección de los datos, de la rendición de cuentas, el estado de la inteligencia artificial, el sistema de los algoritmos, ¿cierto? Y su ética, en fin, todos estos temas que tienen que ver, que pasan desde el derecho al acceso y la universalidad hasta precisamente la particularidad del estado de la inteligencia artificial y la ética. Es un texto precisamente que narra, da cuenta, propone, desafía, genera... Quedan 2 minutos, Rodrigo. Para un debate que está en el núcleo central de lo que uno aspira como sociedad. En fin, yo siento que esos son como el elemento central del texto que ustedes pueden descargar en la página de Flaxo y en la página de la Fundación Datos Abiertos. Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por tu... Creo que es fundamental ver esto como una posibilidad de establecer los derechos digitales dentro del territorio, así que sin duda es una conversación que da para largo. Pero recuerden que tenemos 7 minutos porque así alcanzamos a hacer una pregunta al final para poder debatir. Ahora le toca a Lorena Donoso. Adelante, Lorena. Buenos días, bueno, agradeciendo también la invitación y la atención de todos los presentes. Voy a referir básicamente a la visión que tuvimos respecto de los derechos fundamentales. En nuestro trabajo, en nuestra co-construcción del nuevo mínimos comunes para el pacto social que estamos construyendo, consideramos que existían al menos 2 pilares que quedó construyendo y deconstruyendo la civilización a partir del reconocimiento de los derechos de las personas. Y nos centramos básicamente en las igualdades y en las libertades. Y de qué manera, a partir del desarrollo de estos 2 derechos fundamentales, se fueron construyendo las distintas generaciones de derechos. En este momento que nos ocupa, estamos en un momento de inflexión, porque estamos pasando, creo yo, a una 5ª generación de derechos. Ya no es suficiente ni siquiera la 4ª generación que ya está debatiéndose, ¿no? Y en este contexto, desde la óptica de las libertades, creemos nosotros que, por ejemplo, de los derechos que mencionó Rodrigo Ramírez recién, tenemos que el acceso a Internet, el acceso a los datos abiertos, de forma tal que sean reutilizables. No estamos hablando necesariamente de datos personales, ojo con eso. Creemos nosotros que ha habido un reduccionismo, de alguna manera, interpretativo y constructivo, entendiendo que los datos siempre son personales. Estamos hablando del valor público de la información, el acceso a la información y a los datos abiertos como un insumo para la construcción de valor social. Y en ese sentido, creemos que las libertades se ven impactadas seriamente en esta ola de datos abiertos y creemos que la Constitución debe reconocer garantías tales como el derecho al acceso a la información, el derecho comprendido como el acceso a la información reutilizable. En segundo lugar, el acceso universal a Internet, el acceso universal a una educación de calidad que propenda a la formación digital de ciudadanos. Creemos que el analfabetismo digital a estas alturas equivale a lo que entendíamos hace 50 años atrás el acceso a la lectoescritura. Por otra parte también el acceso a los medios de comunicación pluralistas para los efectos de poder difundir aquellas ideas que hayamos construido a partir de este conocimiento ya casi universalmente concebido a través de las redes de información. En el pilar de las igualdades es donde centramos en primer lugar la protección de datos personales. Ahí ya estamos hablando en la necesidad de que las personas sean libres
e iguales, pero sobre todo iguales. Tenemos ahí a las discriminaciones que se pueden producir respecto de las personas por el tratamiento indiscriminado de su información por parte de terceros, indiscriminado y poco transparente, ¿no? Ya vamos a, María Isabel nos va a hablar acerca de los neuroderechos. En mi caso, yo solamente me voy a referir a los algoritmos como sesgadores y como discriminadores de la sociedad en que estamos insertos, ¿no? La igualdad también en el acceso a esta información ya procesada para generar conocimiento en la sociedad y transformarnos en agentes que, valga la redundancia, podamos transformar nuestra realidad en pos del bienestar del ser humano. Creemos, por tanto, que en esta discusión inédita y quizás estamos dando el puntapié inicial, va a ser la primera constitución que se va a generar en la sociedad de la información con participación ciudadana transversal. Y, por supuesto, como todo proceso tan transformador y crítico, tiene una instalación que está siendo más bien traumática, pero creemos que es propio de la impronta del momento el que tenga estas vicisitudes y debería, por tanto, decantar, y esperamos nosotros que nuestro texto constituya un puntapié inicial para la discusión que se viene en un análisis transversal de todas las garantías. Tradicionalmente, el otro reduccionismo que advertimos nosotros es que se ha centrado la discusión de los derechos digitales básicamente en acceso a la información pública y protección de datos personales. De nuestra visión, son todas las garantías fundamentales las que se ven impactadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones, y por tanto tenemos que tener asimismo una discusión transversal que afecte o que comprenda los impactos de las tecnologías en todas y cada una de las garantías fundamentales consagradas en los pactos internacionales y que deberían reconocerse también en el texto constitucional chileno. Por tanto, los invitamos a revisar el libro en mayor profundidad y, por supuesto, contribuir a este diálogo que creemos nosotros que simplemente hemos dado el puntapié inicial. Me voy a quedar ahí para respetar mis 7 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Bueno, y ahora seguimos con Patricio Urriola. Adelante, Patricio. Hola, bueno, quiero darle las gracias también a la invitación del Congreso de Mediación. Sin lugar a dudas es un espacio muy importante para el continente debido también a las crisis que estamos abordando a nivel regional. Bueno, en mi caso, a mí me tocó escribir sobre un capítulo que menciona que se hace mención sobre la tercera ola de datos abiertos, y en esa dirección quería abordar un poquito más en profundidad este tema. Bueno, básicamente, antes de partir hay que hacer una distinción. Cuando hablamos de datos, por lo general se habla de datos personales, como muy bien dijeron anteriormente, que son básicamente todos estos datos que logran identificar a una persona. Ahí Daniel me imagino que lo va a comentar más en profundidad, pero por otro lado están los datos abiertos, que son todos los datos digitales, mayoritariamente públicos, que están... que poseen ciertas características técnicas y jurídicas para que esta información sea reutilizable en cualquier momento o lugar, ¿ya? Entonces, hablamos de datos abiertos, se empieza a hablar de datos abiertos justamente con la revolución de los datos. La revolución de los datos en contexto parte por ahí por el año 2010. Y desde ahí, esta revolución de los datos trae consigo ciertas perspectivas desde la lógica del hacker, del código abierto, que impregnan en el fondo a los gobiernos y hacen que se vuelvan más abiertos a través de una lógica participativa, de transparencia y de colaboración con uso de datos. Pero esta avanzada de los datos abiertos tiene una primera ola, una segunda y una tercera ola. La primera ola nace desde los movimientos de la sociedad civil que buscaban solicitar cierta información al Estado que no estaba disponible en los actuales, por ejemplo, que todos conocemos. Ahí principalmente los que ocuparon ese mecanismo para abrir información fueron los periodistas y los abogados. Hasta que eso se fue concretizando en las leyes de acceso a la información, comunicación pública, que los distintos países de América Latina fueron abordando. Ahí podríamos como contextualizarnos en esta primera ola. La segunda ola
tiene relación con este paradigma del gobierno abierto que fue impulsado por Barack Obama, y que busca, como les dije anteriormente, abrir los gobiernos en estas tres dimensiones: participación, transparencia y colaboración con uso de datos. Y ahí básicamente los gobiernos lo que hicieron fueron abrir datos por defecto. O sea, se empieza a abrir información, pero básicamente la información que es fácil de usar. Y ahí empiezan a utilizar esta información la sociedad civil, la industria, y empiezan a generar servicios o productos. En fin, eso podría ser el contexto de la segunda ola, pero ahora la tercera ola nos empuja directamente a hablar sobre los datos abiertos con propósito. O sea, hay que abrir datos con una finalidad, con un objetivo, más allá de abrir los datos porque sí. ¿Y esto por qué da lugar en este contexto? Esto se debe básicamente al contexto de la pandemia, que acelera todo este proceso, y se empiezan no solamente a generar datos de arriba hacia abajo, sino datos de abajo hacia arriba. O sea, el ámbito local es capaz de abrir datos, el ámbito de la sociedad civil también abre datos. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, el caso de la Municipalidad de Renca, que logra hacer trazabilidad a pesar de que no tiene quizás la infraestructura adecuada para hacerlo, pero logra generar esta capacidad a nivel local que abre datos hacia arriba y que ayuda en el fondo a una mejor gestión de la crisis. O por otro lado, el movimiento Frena la Curva, que desde la sociedad civil logró geolocalizar ayudas directamente relacionadas con las ollas comunes en los centros de acopio. Esa fue una información también que es relevante, que logra aunar inteligencia colectiva. En definitiva, esta tercera ola de datos abiertos nos empuja a entender de que sí importa quién gobierne los datos, porque si no gobernamos los datos, lamentablemente se pierden vidas, y eso es lo que ha demostrado la experiencia del COVID-19. Y en esta tercera ola hay distintas implicancias: aumento de identidades digitales, nuevas tecnologías que generan anonimización, por ejemplo, la información a la hora de extraerla. Y por otro lado tenemos también esta relación de nuevos marcos jurídicos que se están tratando de levantar para poder generar este intercambio público-privado de datos y mejorar así la toma de decisiones. En fin, lo que proponemos en este apartado es dar inicio a esta tercera ola con un foco en especial, que estos propósitos logren, como decía Lorena, la reutilización de información, porque desde ahí podemos generar mayor valor público en todo el accionar. Bueno, hasta ahí sería mi presentación y le doy pase al siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricio. Seguimos contigo, Carlos. Gracias, Valentina. Y bueno, saludos a todas y a todos los que nos están escuchando, especialmente a los organizadores y toda la comunidad de mediación, de mediadores que forman parte de este congreso. En mi parte, dentro de esta publicación, donde esperamos hacer mucha incidencia ya instalada la convención acá en Chile, hablamos un poco de las habilidades, de la sostenibilidad de los datos y qué nos depara a futuro. Yo quisiera iniciar comentando que algo que tiene tiempo diciendo la comunidad académica, del que yo tengo registro, al menos es el filósofo Jung Chal, el filósofo coreano, muy activista con el tema digital, que nos hace una advertencia bastante importante y nos comenta que no podemos confundir las herramientas con las habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con tener las herramientas digitales para que realmente se le pueda dar un uso adecuado a la información o a los datos que se están generando. Sobre todo, entendido que vamos en una migración casi total, donde los estados van a depender mucho del mundo digital para brindar servicios públicos. Entonces, no es una cosa menor. En ese sentido, según la CAF, en este último tiempo, desde la pandemia, en el año 2020 hasta acá, se ha profundizado las brechas de la desigualdad digital. Y mientras países como Chile tiene una penetración del Internet cercana al 82%, claro, en las zonas urbanas, países como Bolivia apenas alcanza el 58%, o países como El Salvador alcanzan el 45%. Y aquí me detengo solo para hacer la reflexión.
El Salvador, mismo país que en estos momentos está aplicando por primera vez con ya una moneda corriente, con esa penetración de Internet. Entonces hay una reflexión de cómo se avanza en lo digital, pero permanecen y existe el peligro de que permanezcan las desigualdades. No obstante, la buena noticia que tenemos es que hay agendas a nivel regional que nosotros podamos empezar a aplicar. La última agenda, que creo que es la más sustantiva que tenemos en la región, se dio en la 7ª Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, donde se publicó la agenda digital para el año 2022 y tenemos 39 objetivos y recomendaciones para los estados en áreas fundamentales como la infraestructura digital, el gobierno digital, confianza y seguridad digital, mercado digital, y hay un aspecto especial para enfrentar la pandemia y facilitar la recuperación y reactivación económica. Sin perjuicio de ello, la incorporación de estas agendas digitales tiene que ir acompañada con enfoques multidisciplinarios que contengan perspectiva de género, perspectiva de juventudes, sobre todo de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes. No hay que olvidar que según los mismos estudios de la CEPAL del año pasado, en 2020, quedó demostrado que en al menos 5 países las personas afrodescendientes tienen un menor acceso a Internet que el promedio de la población, en países como Brasil, Colombia, Ecuador. Ni hablar de las brechas que existen en acceso a Internet entre hombres y mujeres en la región, donde mientras los hombres tienen un acceso a Internet de 63%, 57% apenas alcanzan las mujeres en promedio dentro de nuestra región. Entonces hay datos importantes que nosotros tenemos que tomar a consideración. En ese sentido, en un nuevo panorama social que se abre aquí en Chile, que yo creo que también es el punto de partida para un panorama mucho más amplio de nuestra región, es necesaria la incorporación de nuevas perspectivas y sobre todo de entender que necesitamos generar mayores instancias de innovación, creación y laboratorios donde podamos experimentar. Y con experimentar no simplemente dándole el pase o el espacio a las personas que pueden tener mayor experticia académica, sino también aquellas personas jóvenes, activistas, que pueden tener nuevas ideas y pueden refrescar el panorama que tenemos por delante. Por eso me gusta mucho que en estos momentos nos esté acompañando Valentina Muñoz, que representa parte de esa juventud que creo que hace falta para hablar de estos temas. Ya para ir cerrando, quiero comentarles que también dentro de este artículo encontrar con un análisis del Barómetro de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe del año pasado, 2020, donde hay 24 países y donde abordamos distintos temas que tienen que ver con la preparación de iniciativas de datos abiertos, la implementación de programas de datos abiertos y el impacto de los datos abiertos que están teniendo las empresas, política y la sociedad civil. Y menciono esto porque al final del día, para tener estos datos con propósito que comentaba anteriormente Patricio, es necesario que se abran los datos y no abrir de una manera no planificada o simplemente de manera aislada. Se necesita una coordinación. ¿Y por qué se necesita una coordinación? Porque estamos enfrentando desafíos y retos muy importantes para nuestra democracia. Y no solo para nuestra democracia, sino para el desarrollo de nuestras economías futuras. Entonces, la recomendación que se hace en este capítulo para cerrar tiene que ver con impulsar nuevas legislaciones que permitan abrir los datos, pero con un enfoque multidimensional. Y segundo, que aprovechemos esa apertura de los datos para crear nuevas cadenas de valor en una economía digital integrada en la región, en una economía digital que le permita generar mayores oportunidades a aquellos que estamos dejando atrás. Con esto cierro para poder generar debate más adelante y le doy el pase a Valentina. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por tus palabras. Estoy muy de acuerdo con lo que has mencionado. Creo que necesitamos una mirada internacional e intergeneracional para ir construyendo un futuro mejor. Y ahora seguimos con Daniel Saror. Hola, ¿se ve, se escucha bien? Hola.
Sí, ve, te se escucha escuchamos bien? muy súper. Ya, perfecto. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Flaxo y a la Fundación Abriendo Datos que me extendieron una invitación para participar de esta iniciativa tan necesaria en los momentos que vivimos, y por supuesto esta mañana agradecer al Congreso Americano de Mediación que nos ofrece, ¿cierto?, esta vitrina maravillosa para poder compartir nuestras ideas y aportar nuestro granito, ¿cierto?, a la construcción de conocimiento en América Latina. Yo fui convocada en este esfuerzo para aportar algunas reflexiones en torno al derecho fundamental de la protección de datos personales y respecto de la transparencia algorítmica, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero que yo quisiera decir aquí es que hacer una constitución, por supuesto que no es una cosa fácil, como decían al principio. Nosotros hoy día tenemos medio el privilegio, ¿cierto?, de estar en un proceso que tiene características bastante peculiares, y pese a que la instalación no ha sido todo lo fluida que uno hubiera querido, lo cierto es que se da en condiciones de paz y no de quiebre institucional, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas, y quizás de los esfuerzos más difíciles de hacer una constitución, está justamente radicado en el hecho de reconocer aquellas cosas que nos constituye como sociedad, ¿ya? Y quizás es ahí donde parte uno de los primeros desafíos en materia constitucional para nosotros. Y bueno, la protección de datos personales, si bien es un derecho nuevo que emerge hace muy pocas décadas, sabemos todos que es un derecho que se ancló inicialmente en el derecho a la privacidad, pero ha tomado, ¿cierto?, fisonomía y un camino propio justamente por el contexto cultural, ¿cierto?, en el que estamos inmersos. En el caso de Chile, quizás conviene tener presente que nosotros contamos con una ley de protección de datos personales desde el año 1999. Se trata de una ley que tuvo algunos defectos en su manera de plasmarse, ¿cierto? De manera que nunca logró una finalidad efectiva, nunca se trató de una legislación eficaz, básicamente porque no contaba con las sanciones y los mecanismos de cumplimiento que permitieran hacer efectivas sus normas, ¿ya? Y justamente haciendo como referencia a esta idea, ¿no?, de que las cosas importantes que nos constituyen tienen un reconocimiento superior, es que el año 2018 Chile incorpora en su texto constitucional la garantía al derecho fundamental de protección de datos personales. Esto es sin duda un hito, porque pone también al servicio de la protección de los datos una herramienta muy valiosa como es el recurso de protección. Y aquí hay una cuestión que a mí me pareció novedosa cuando yo estaba preparando este pequeño artículo, y que hice relación con que no es usual que en la historia de Chile se modifiquen los textos constitucionales vigentes para incorporar nuevos derechos constitucionales. Entonces, esta cuestión en la historia constitucional ha ocurrido solo en 2 oportunidades, y una de esas es la ley 21.096 que incorporó reconoció este nuevo derecho fundamental. Bueno, este artículo yo lo hice pensando en la tremenda cantidad o el tremendo abanico de posibilidades que nos da, ¿cierto?, hablar de protección de datos personales. Entonces, uno puede encontrar en cada párrafo quizás la invitación a profundizar siempre sobre ese tema específico. Entonces, una de las cuestiones que a mí me interesaba como dejar en evidencia, ¿cierto?, es que esta nueva configuración de lo que somos como sociedad, esta vez dentro del entorno de lo digital, tiene el problema de que se plasma, ¿cierto?, como resultado de procesos que categorizan y cualifican a las personas. Y esto genera importantes consecuencias en la vida de los ciudadanos. Entonces, este flujo de datos personales tiene, como digo, impactos sociales, impactos culturales, pero empieza también a tener impactos económicos. Y justamente este aspecto es uno que yo creo que también es de los que más tensionan este derecho, porque los datos personales, de ser un atributo de la persona, se transforman también en un
commodity de otro tipo de organizaciones, ¿ya? Entonces, existe hoy día una economía digital que se sustenta en base al flujo de información que hay entre las personas. Por supuesto que esto pone en jaque el derecho a la privacidad, por supuesto que pone en jaque el derecho a la protección de datos personales, y bueno, como la tecnología es un fenómeno globalizado, digamos, esto no es algo que solo afecte a Chile, sino que también es una amenaza, digamos, que impacta al mundo entero, de manera que por eso creo que es importante lo que hagamos al respecto, porque buena parte quizá de las próximas decisiones que se toman en el mundo se hacen mirando lo que sociedades como la nuestra hicieron, ¿ya? Hasta aquí, digamos, lo que yo quisiera decir es que esto no es solo un problema del sector privado, en el sector público también hay desafíos que atender en este sentido. Se supone que el sector público también recoge datos, es un gran tenedor de datos personales y se supone que en virtud de esos datos de los que dispone pudiera tomar mejores decisiones, ¿cierto? Entonces, aquí yo quisiera llamar la atención y quizás empalmar con el otro artículo que escribí en esta obra colectiva que dice relación con la transparencia de los algoritmos y que es un llamado de atención, ¿ya? Ya, un minuto, Daniel. Sí, sí, y que es quizás un llamado de atención. Hoy día existe una idea, de una tecnoutopía, ¿no? Que hace o invita a pensar que la tecnología es el camino corto para resolver problemas estructurales de la sociedad. Yo aquí llamo a no creer en esto. Buena parte de la información que recoge el Estado puede tener problemas de calidad de datos, pero también los distintos mecanismos tecnológicos que utiliza pueden contener, como decía la profesora Donoso, ciertos sesgos que en el resultado pudieran terminar perjudicando un número de personas que ya en la vida real o análoga han resultado suficientemente perjudicados. Por eso es importante que el Estado, si va a aplicar tecnología, sobre todo aquella basada en inteligencia artificial, lo haga siempre teniendo presente que estos mecanismos deben contar con niveles de transparencia significativa para poder explicarle al ciudadano en base a qué antecedentes y métodos han sido tomadas decisiones que van a tener impacto sobre su persona. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Creo que tocaste un tema súper importante, sobre todo en términos de inteligencia artificial. Muchas veces se cree que la cantidad de datos es fundamental, pero no siempre se trata de la cantidad de los datos, sino de la representatividad, de la diversidad y de el generar una fuente que sea de información bajo la cual realmente se puede aprender. Si le damos siempre los mismos datos, podemos darle muchos, pero no necesariamente va a ser una inteligencia artificial efectiva. Así que muchas gracias. Y bueno, aquí ya vamos cerrando con las exposiciones, nos queda nuestra última expositora, así que adelante María Isabel, la pantalla es toda. ¿Me escuchan? Tuve varios problemas técnicos, pero al fin espero que me puedan escuchar. ¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Ah, qué bueno, ya. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Me sumo a los agradecimientos de este congreso, a Patricio también por la invitación a escribir y reflexionar en esta obra colectiva junto a importantes colegas sobre estos temas que están siendo discutidos en este año a propósito de la redacción de la nueva Carta Fundamental de nuestro país, que espero también vea la luz. Una de las propuestas a discutir a propósito de la presentación de dos proyectos de ley denominados Ley de Neuroderechos del año pasado, uno para reformar nuestra actual Constitución, no la próxima, sino que la que está vigente, y otro un proyecto de ley sobre protección de neuroderechos e integridad mental y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías. Como tengo pocos minutos, me referiré a dos ideas principales de esos documentos del documento que redacté a propósito de esta Carta Magna Digital, que toca estas propuestas que son bastante novedosas. Hemos escuchado que nuestro país es una especie de laboratorio en cuanto a lo que neuroderechos se refiere. Entonces, para comenzar, para los que no están familiarizados con estos nuevos términos, nomenclatura, me gustaría distinguir entre neuroderecho y neuroderechos. El neuroderecho es una traducción del anglicismo neurolaw, que es una construcción que abarca dos comunidades disciplinarias, el derecho por un lado y las neurociencias, que ya es bastante abarcativo.
conformando un paradigma en sí mismo, ¿ya? O modelo de aproximación o heurística, donde los conceptos, reglas e instituciones jurídicas son interpeladas y analizadas bajo el prisma de las neurociencias. Y por su parte, los neuroderechos corresponden a una traducción también de un anglicismo que se denomina neurorights en inglés, que estos serían como los nuevos neuroderechos o derechos humanos emergentes propuestos por una serie de autores. Entre nosotros los más conocidos son los dos argentinos Adorno y Marcelo Lenca. ¿Ya? Esos nuevos derechos humanos son libertad cognitiva, privacidad mental, continuidad psicológica, en los cuales se inspiraron, por cierto, esta propuesta de neuroderechos o neurorights en nuestro país Chile. Entonces, en el texto que redacté, me pregunto si existen nuevos derechos humanos que surjan por el avance de las neurotecnologías que meriten entonces una protección constitucional. En el texto yo señalé que, por cierto, hay dos posiciones. Una de los juristas que consideran que nuestro ordenamiento jurídico puede dar respuesta a estas nuevas novedades neurotecnológicas con los derechos que ya existen. Otros, en tanto, sostienen que estas nuevas dimensiones neurotecnológicas han hecho surgir nuevos derechos humanos, antes insospechados o más bien imaginados solo por la literatura de ciencia ficción, de modo que sería pertinente insertar alguna disposición o principio constitucional que les otorgue protección. Así la discusión se centra en determinar si, por ejemplo, estas concepciones jurídicas como privacidad, igualdad, dignidad, autodeterminación ya poseen suficiente protección constitucional y legal, incluso para estas nuevas técnicas, y si la evolución propia de dichas concepciones podrán ser abordadas ya sea por la doctrina o la jurisprudencia con suficiente perspectiva. O realmente necesitamos adelantarnos contrafácticamente, es decir, imaginando y prediciendo escenarios futuros distópicos, dando más bien una respuesta ex antes que ex post, como suele ocurrir en el derecho, a los entramados que esta neurotecnología nos vaticina. Entonces, incluir en la futura Constitución alguna mención que implique un claro límite a lo que podría en el futuro erosionar nuestra propia naturaleza humana es, desde mi personal punto de vista, riesgoso, porque podría dejar incólumes concepciones que obedecen a otros paradigmas, ¿ya? Estamos siendo espectadores de superposición de paradigmas, ¿no es cierto? Del clásico, tradicional, y otro que corresponde quizá a lo que hemos llamado la cuarta revolución tecnológica, del cual las neurociencias son parte. Entonces, la visión propia del neurolaw, de los neurorights, de las neuromejoras, neuroenhancement, de los neurohabilitación, un nuevo término que estoy estudiando, corresponden a este paradigma, cuarta revolución tecnológica. Entonces, quizás incluir en 2 la minutos, María Isabel. ya un principio, así que paralice sin discutir previamente si deseamos explorar las posibilidades de estos nuevos paradigmas, es un poco temerario. Rápido, apresurado, quizás se debería dejar estas discusiones para el soft law, ¿cierto? Para las discusiones legales más que constitucionales, sin, por cierto, dejar de lado que la protección a la vida, la dignidad, la integridad física y psíquica de las personas ya, por cierto, se encuentran reguladas y resguardadas por nuestra actual Carta Fundamental. Entonces, por otro lado, está el término de que la Constitución, ¿no es cierto?, constituye un bosquejo general, más que específico. Entonces, para que pueda perdurar en el tiempo, posibilitando estas condiciones, las condiciones de la democracia en sí, es necesario pensar con más detención si otros también entramados como, que forman parte de esta discusión, como el bioderecho, los alcances de la medicina genómica, la inteligencia artificial, deberían estar también consagrados, si es que se quiere también consagrar los neuroderechos. La pregunta es ¿por qué estos sí, por qué los otros no? ¿Ya? Bueno, varias reflexiones más quedan a saber, pero agradezco entonces el tiempo para que podamos discutir estos temas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, María Isabel. Lamentablemente, por temas de tiempo, no vamos a poder continuar con este debate, al menos en esta instancia, pero quiero agradecerle esto completamente a ustedes como expositores. Creo que lograron generar en poquito tiempo que tuvimos una instancia de enriquecimiento. Había un montón de cosas que de hecho yo, términos que no conocía, entonces yo ya me voy con un montón de nuevas cosas para investigar y invitarles nuevamente a leer este documento que está maravilloso. Gracias por acompañarnos en este panel y bueno, la presencia de cada uno de ustedes son lo que va construyendo esta instancia de comunicación, de debate y de enriquecimiento, porque aquí todos sabemos cosas muy distintas. Entonces es importante que estemos atentos y con ganas de formarnos para poder enfrentar los desafíos que se vienen. Como decía Carlos, con una mirada interseccional, intergeneracional y, como todos decíamos, sabiendo que los derechos digitales son derechos humanos y que para ella tenemos que ir. Así que muchas gracias, les invito a seguir las redes sociales de Fundación Abriendo Datos, del Hub Global Shapers, de no sé cuáles serán las redes sociales de los expositores, pueden buscarlos ahí. Y si les interesa también pueden seguirme en Instagram como chica.rosadita, donde subo información respecto a derechos digitales y feminismo. Que muchas gracias al Congreso Americano de Mediación por este espacio, este panel, y nos vemos en una siguiente instancia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto.